Proclamación del Santo Evangelio. Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún, que está a la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no teman». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Nos presenta el Evangelio de hoy un episodio bastante conocido por nosotros. Jesús se aparece a sus discípulos en medio de la noche y cuando soplaba un fuerte viento que había encrespado las aguas. Nos dice el pasaje evangélico que habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba caminando sobre el lago y se asustaron. La palabra de Jesús no puede ser más explícita. Soy yo, se identifica. No tengan miedo. Una de las grandes palabras que se repiten sucesivamente en estos días de la Pascua es no tengan miedo. Pero ¿por qué Jesús la dice continuamente a sus discípulos? Quizá no le está diciendo solamente a ellos, sino también a nosotros. Reconoce y conoce nuestra condición humana y sabe que somos personas de una inmensa fragilidad, que experimentamos parálisis emocionales, que experimentamos angustias existenciales y que frente a lo desconocido sentimos grandes miedos. Una pues de las palabras más hermosas y más resucitadoras, más pascuales de Jesús es esta: no tengas miedo. Hoy, querido amigo, te pregunto, ¿qué te suscita miedo en la vida? ¿Qué te hace de alguna manera perder la paz, la confianza en el futuro, en la vida? Los miedos son una experiencia que, como hemos dicho en otras ocasiones, generan un profundo desgaste emocional. Y hay tantos miedos como seres humanos. Si bien se encuentran miedos universales, podríamos decir que en cada ser humano hay miedos particularísimos que surgen de su historia personal y que solo pueden ser superados, solo pueden ser sanados como si fueran heridas por el amor y la confianza que Dios nos prodiga a cada día. Hoy nos dice a nuestra vida, nos dice: no tengas miedo, y nos da una poderosa razón para no temer. Yo estoy con ustedes. Nos dice el evangelista que los discípulos querían recoger a Jesús y meterlo a bordo de la barca, porque en el fondo se sentían seguros, se sentían acompañados por Él. Nosotros también humanamente buscamos personas que nos den seguridad, que nos den tranquilidad. Buscamos estabilidad económica en un empleo, buscamos estabilidad emocional en algunas autoafirmaciones del hombre, en su imagen, en su carácter. Buscamos de alguna forma asegurarnos intelectualmente por el conocimiento. No es malo, pero la gran seguridad, la única fuerza que es capaz de ayudarnos a superar los miedos de la vida, es Dios en nuestro corazón. A los discípulos, muy recién resucitado Jesús, a María Magdalena, a quien se aparece Jesús una vez la tumba está vacía, a todos ellos, hoy nuevamente a los discípulos les dice: no tengamos miedo. El miedo universal a la muerte del que hemos hablado y los miedos particulares a la soledad, a la enfermedad, miedos irracionales a las alturas, a las multitudes, a la luz, a situaciones desconocidas, a la noche, a la oscuridad. Todos se pueden superar si tenemos a Dios en Jesucristo en nuestras vidas. Él sabe de qué estamos hechos, Él sabe de las debilidades de nuestro corazón y Él nos invita en esta Pascua
asumir esa actitud profundamente resucitadora y vivificante. Créeme, querido amigo, ha resucitado en esta Pascua, de la que ya vamos avanzadas 2 semanas, ha resucitado si tú aprendes a superar tus temores. Si dices muchas veces en distintas situaciones de tu vida, ¿por qué tengo miedo? Si Dios siempre ha estado conmigo, ¿por qué temo si en mi existencia he visto hasta la saciedad, la sobreabundancia de detalles, de solicitudes, de presencias del buen Dios en mi vida, que me ha acompañado, que me ha sostenido, que nunca me ha abandonado? Y de madrugada se acercó a sus discípulos que estaban en la barca en el mar de Galilea. El viento amenazaba las olas. El viento generaba tempestad en el lago de Galilea. Los discípulos se asustaron cuando vieron una sombra que se acercaba en medio de la noche a la barca. Pero la palabra de Jesús no puede ser más esperanzadora. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Todos tenemos miedo a lo desconocido, a las fuerzas desatadas de la naturaleza, como en el caso de la tormenta en medio de la noche que había en el mar de Galilea, según nos presenta el Evangelio de hoy. Hay miedo al mañana, hay miedo al futuro, hay miedo a la enfermedad, hay miedo a la vejez, hay miedo a la soledad, hay miedo al que dirán, hay miedo a la muerte. Nadie puede decir que está completamente exento de miedos. De hecho, en la Biblia 365 veces se dice: no tengas miedo, como quien dice una para cada día del año. Sin embargo, tenemos que reconocer que los miedos del mundo de hoy, por la economía, por la inestabilidad política, por el terrorismo, por el desempleo, por las rupturas matrimoniales, por la difícil crianza o formación de los hijos, por los hogares a veces desunidos, nos llevan a mirar con cierto escepticismo el futuro. Este Evangelio nos permite reconocer que solo por la fe, y entiéndase por fe la profunda confianza en Dios, solo por la fe, la entrega total de nuestro corazón a Jesucristo, podremos superar los miedos. Cuando uno tiene miedo, en el fondo es falta de confianza en Dios. Cuando viene un viento contrario como el que aconteció en el mar de Galilea justo cuando Pedro caminaba sobre las aguas, significa precisamente los vientos contrarios, las dificultades, los reveses que encontramos en la vida y que nos llevan a pensar esto: todo el mundo tiene fe cuando está tranquilo y sobreseguro en la barca. No todo el mundo tiene fe cuando camina sobre aguas y con vientos contrarios. Cuando uno vive sin seguridades concretas y cuando uno tiene reveses en la vida, qué difícil es tener fe y qué fácil es experimentar el temor, el miedo. Quizás nos quiere decir el Evangelio de hoy que cuando nos sentimos no sobre terreno sólido, la barca, que cuando nos sentimos caminando sobre aguas, terreno deleznable para significarla de alguna forma, terreno inseguro, y cuando vienen vientos contrarios, dificultades, es quizás cuando Jesús está más cerca de nosotros, a la distancia simplemente de estirar su brazo. Que nuestra fe no claudique, que nuestra confianza en Dios no se debilite, que en la hora de la prueba, cuando caminamos sobre agua y no sobre roca firme, sobre seguridad humana en nuestra vida, no nos reventemos. Dios allí en la prueba, en el viento contrario, en el agua que no ofrece para nada un piso seguro a nadie, es allí cuando Dios está más cerca de nosotros. Jesús, quiero decirte desde el fondo de mi corazón, ¿qué sería de mi vida sin fe? De la misma manera que un niño pequeño se coloca en brazos de su padre o de su madre, nosotros con grande confianza abandonémonos confiadamente en los brazos de Jesús y digámosle: arrópanos, Señor, consuélanos, Señor, fortalécenos, Señor,
ayúdanos a superar los miedos, las inseguridades, las dificultades que la vida nos va presentando, los reveses que tenemos y que nos hacen temer por nuestro futuro. Al final de la vida, y con esto quisiera concluir, descubriremos, no sé si con alegría, por lo menos con gratitud y quizás con algo de ironía, de humor sarcástico, descubriremos que nos preocupamos muchas veces en la vida sin necesidad, que siempre el amor de Dios, la protección de Dios, la fortaleza de Dios nos acompañó y que esas angustias, esos miedos, esas perturbaciones estaban más en nuestro yo subjetivo, eran irracionales, no había motivos para temer. Dios siempre estuvo con nosotros. Amén. Señor, no soy nada porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes,
yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que palabra. Es tu voz que suena en mi interior y me habla en el silencio. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es
Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. De las que ya vamos avanzadas 2 semanas, has resucitado. Si tú aprendes a superar tus temores, si dices muchas veces en distintas situaciones de tu vida, ¿por qué tengo miedo? Si Dios siempre ha estado conmigo, ¿por qué temo? Si en mi existencia he visto hasta la saciedad, la sobreabundancia de detalles, de solicitudes, de presencias del buen Dios en mi vida, que me ha acompañado, que me ha sostenido, que nunca me ha abandonado. Y de madrugada se acercó a sus discípulos que estaban en la barca en el mar de Galilea. El viento amenazaba las olas. El viento generaba tempestad en el lago de Galilea. Los discípulos se asustaron cuando vieron una sombra que se acercaba en medio de la noche a la barca. Pero la palabra de Jesús no puede ser más esperanzadora. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Todos tenemos miedo a lo desconocido, a las fuerzas desatadas de la naturaleza, como en el caso de la tormenta en medio de la noche que había en el mar de Galilea, según nos presenta el Evangelio de hoy. Hay miedo al mañana, hay miedo al futuro, hay miedo a la enfermedad, hay miedo a la vejez, hay miedo a la soledad, hay miedo al que dirán, hay miedo a la muerte. Nadie puede decir que está completamente exento de miedos. De hecho, en la Biblia 365 veces se dice, no tengas miedo, como quien dice una para cada día del año. Sin embargo, tenemos que reconocer que los miedos del mundo de hoy, por la economía, por la inestabilidad política, por el terrorismo, por el desempleo, por las rupturas matrimoniales, por la difícil crianza o formación de los hijos, por los hogares a veces desunidos, nos llevan a mirar con cierto escepticismo el futuro. Este Evangelio nos permite reconocer que solo por la fe, y entiéndase por fe la profunda confianza en Dios, solo por la fe, la entrega total de nuestro corazón a Jesucristo, podremos superar los miedos. Cuando uno tiene miedo, en el fondo es falta de confianza en Dios. Cuando viene un viento contrario como el que aconteció en el mar de Galilea justo cuando Pedro caminaba sobre las aguas, significa precisamente sin necesidad que siempre el amor de Dios, la protección de Dios, la fortaleza de Dios nos acompañó y que esas angustias, esos miedos, esas perturbaciones estaban más en nuestro yo subjetivo, eran irracionales, no había motivos para temer. Dios siempre estuvo con nosotros. Amén. Soy nada porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. Porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón
corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Paz, la confianza en el futuro, en la vida. Los miedos son una experiencia que, como hemos dicho en otras ocasiones, generan un profundo desgaste emocional. Y hay tantos miedos como seres humanos. Si bien se encuentran miedos universales, podríamos decir que en cada ser humano hay miedos particularísimos que surgen de su historia personal y que solo pueden ser superados, solo pueden ser sanados como si fueran heridas por el amor y la confianza que Dios nos prodiga a cada día. Hoy nos dice a nuestra vida, nos dice: no tengas miedo, y nos da una poderosa razón para no temer. Yo estoy con ustedes. Nos dice el evangelista que los discípulos querían recoger a Jesús y meterlo a bordo de la barca, porque en el fondo se sentían seguros, se sentían acompañados por Él. Nosotros también humanamente buscamos personas que nos den seguridad, que nos den tranquilidad. Buscamos estabilidad económica en un empleo, buscamos estabilidad emocional en algunas autoafirmaciones del hombre, en su imagen, en su carácter. Buscamos de alguna forma asegurarnos intelectualmente por el conocimiento. No es malo, pero la gran seguridad, la única fuerza que es capaz de ayudarnos a superar los miedos de la vida, es Dios en nuestro corazón. A los discípulos, muy recién resucitado Jesús, a María Magdalena, a quien se aparece Jesús una vez la tumba está vacía, a todos ellos, hoy nuevamente a los discípulos les dice: no tengamos miedo. El miedo universal a la muerte del que hemos hablado y los miedos particulares a la soledad, a la enfermedad, miedos irracionales a las alturas, a las multitudes, a la luz, a situaciones desconocidas, a la noche, a la oscuridad, todos se pueden superar si tenemos a Dios en Jesucristo en nuestras vidas. Él sabe de qué estamos hechos, Él sabe de las debilidades de nuestro corazón y Él nos invita en esta Pascua a asumir esa actitud profundamente resucitadora y vivificante. Créeme, querido amigo, ha resucitado en esta Pascua. Los vientos contrarios, las dificultades, los reveses que encontramos en la vida y que nos llevan a pensar esto: todo el mundo tiene fe cuando está tranquilo y sobreseguro en la barca. No todo el mundo tiene fe cuando camina sobre aguas y con vientos contrarios. Cuando uno vive sin seguridades concretas y cuando uno tiene reveses en la vida, qué difícil es tener fe y qué fácil es experimentar el temor, el miedo. Quizás nos quiere decir el Evangelio de hoy que cuando nos sentimos no sobre terreno sólido, la barca, que cuando nos sentimos caminando sobre aguas, terreno deleznable para significarla de alguna forma, terreno inseguro, y cuando vienen vientos contrarios, dificultades, es quizás cuando Jesús está más cerca de nosotros,
a la distancia simplemente de estirar su brazo. Que nuestra fe no claudique, que nuestra confianza en Dios no se debilite, que en la hora de la prueba, cuando caminamos sobre agua y no sobre roca firme, sobre seguridad humana en nuestra vida, no nos reventemos. Dios allí en la prueba, en el viento contrario, en el agua que no ofrece para nada un piso seguro a nadie, es allí cuando Dios está más cerca de nosotros. Jesús, quiero decirte desde el fondo de mi corazón, ¿qué sería de mi vida sin fe? De la misma manera que un niño pequeño se coloca en brazos de su padre o de su madre, nosotros con grande confianza abandonémonos confiadamente en los brazos de Jesús y digámosle: arrópanos, Señor, consuélanos, Señor, fortalécenos, Señor, ayúdanos a superar los miedos, las inseguridades, las dificultades que la vida nos va presentando, los reveses que tenemos y que nos hacen temer por nuestro futuro. Al final de la vida, y con esto quisiera concluir, descubriremos, no sé si con alegría, por lo menos con gratitud y quizás con algo de ironía, de humor sarcástico, descubriremos que nos preocupamos muchas veces en la vida. Proclamación del Santo Evangelio. Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún, que está a la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no teman». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Nos presenta el Evangelio de hoy un episodio bastante conocido por nosotros. Jesús se aparece a sus discípulos en medio de la noche y cuando soplaba un fuerte viento que había encrespado las aguas. Nos dice el pasaje evangélico que habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba caminando sobre el lago y se asustaron. La palabra de Jesús no puede ser más explícita. Soy yo, se identifica, no tengan miedo. Una de las grandes palabras que se repiten sucesivamente en estos días de la Pascua es no tengan miedo. Pero ¿por qué Jesús la dice continuamente a sus discípulos? Quizá no le está diciendo solamente a ellos, sino también a nosotros. Reconoce y conoce nuestra condición humana y sabe que somos personas de una inmensa fragilidad, que experimentamos parálisis emocionales, que experimentamos angustias existenciales y que frente a lo desconocido sentimos grandes miedos. Una pues de las palabras más hermosas y más resucitadoras, más pascuales de Jesús es esta: no tengas miedo. Hoy, querido amigo, te pregunto, ¿qué te suscita miedo en la vida? ¿Qué te hace de alguna manera perder la